Muy buenos días, bienvenido al cursado de esta asignatura, Resolución de Conflictos 1. Eh, Soy el licenciado, profesor, comisario inspector retirado Sergio González y vamos a ver esta materia en la cual hoy no solamente atraviesa a ustedes en su forma de trabajo, cómo abordar los conflictos en su resolución, sino que también afecta a la sociedad misma, ¿no? Cuando es una sociedad se supone que debe establecer vínculos de armonía, de diálogo, para poder llevar una convivencia medianamente pacífica y normal y satisfacer también sus propias necesidades básicas, ocurre todo lo contrario. En toda relación interpersonal subyace siempre el conflicto. El conflicto, a decir de este autor que tenemos en el apunte, René Entelbaum, es cuando dos o más partes tienen una, digamos, una relación de tal tipo que ambas procuran la obtención de objetivos que pueden ser o parecen ser incompatibles para alguna de ellas. En realidad son puntos de vista diferentes sobre un mismo objetivo. Siempre tiene que existir alguna relación en estas personas para que se origine el conflicto. Por eso generalmente los conflictos tienen su mayor escalada en la familia, en lo laboral, en cuestiones sociales. En esa interacción que si uno no va determinando, no va sabiendo leer las fases que tiene el conflicto, puede llegar a una escala del conflicto y por supuesto cuando ya se produce una escala del conflicto ya no hay forma de que ese conflicto se pueda eh, retroceder y llegamos hasta el ilícito o hasta lo más grave que es lo que está ocurriendo como es la eliminación de la vida de la otra parte. Por eso hay que empezar a distinguir cuáles son los diferentes tipos de conflicto. Así que vamos a encontrar por el número, vamos a encontrar conflictos intrapersonales e interpersonales. Eh, Aquellos conflictos intrapersonales son cuando tengo yo, es mi interior, es mi psiquis la que está conflictuada y traslado ese conflicto a cualquier relación interpersonal que pueda tener. O sea, subyace en mí el conflicto y luego al llevarlo al campo social es cuando puedo producir esa malinterpretación en las relaciones. En lo interpersonal, cuando hay dos personas que quieren obtener lo mismo, porque tienen puntos diferentes de ver la situación, entonces ahí se origina el conflicto. Eso de acuerdo al número de personas. Después tenemos conflictos reales. Cuando el conflicto real es manifiesto, vemos que se ha producido, ya vamos a ver en las fases, cuando se produce el choque de estos dos puntos de vista diferentes, entonces manifiesto, es real. Y cuando es irreal también, un conflicto puede ser irreal por una mala comunicación, que es vital para la resolución de conflictos, la comunicación. Cuando yo tengo una mala comunicación, interferencia en la comunicación, barreras en la comunicación, o no me hago, no me hago entender como corresponde, voy a indudablemente a terminar en un conflicto. Pero es irreal. Muchas veces comienza por una mala comunicación. Tenemos también los conflictos que se van a dar de acuerdo
al desenlace. Los conflictos pueden tener, los desenlaces son tres posibles. Que las dos partes lleguen a negociar, dialoguen, se pongan de acuerdo. Eso es una negociación. Cuando dos partes se ponen de acuerdo porque ven que si van a un conflicto van a perder más de lo que ganan, ahí estoy negociando y encuentro en esa construcción el ganar-ganar, en ese diálogo. El conflicto con desenlace perder-perder, en este caso es en el que una de las partes se impone sobre la otra, dando como resultado un ganador y un perdedor. Es acá donde vamos a terminar generalmente en la mediación, que el policía siempre va a mediar en un conflicto o en los conflictos menores. Y por último, el perder-perder, en este resultado ambas partes pierden, volviendo al ejemplo que tienen ahí en el apunte de los dos niños que discuten y disputan un juguete, lo rompen y entonces ambos terminan perdiendo. Es un resultado también posible y este resultado generalmente va a originar cuando se da el perder-perder en una en una mediación de conflictos o en una negociación de conflictos, vamos a terminar en el arbitraje o en el laudo legal. Pero para ser más claros aún, vamos a decirles que los conflictos se pueden dar por múltiples causas, ¿no? No creamos que el conflicto únicamente viene porque, por querer obtener algo. Generalmente los conflictos se dan por la vulneración o porque una de las partes creen que se han vulnerado sus derechos. Se pueden dar por bienes, por valores, ni qué hablar en relaciones interpersonales y está a la vista en los hechos de violencia familiar, violencia de género que tenemos, ¿no? Entonces, el conflicto se puede dar por múltiples causas. Siempre vamos a estar viendo nosotros lo que denominamos la punta del iceberg. Solamente un 10% del problema cuando ustedes lleguen a mediar en un conflicto. El policía siempre va a estar viendo una parte de ese conflicto porque indudablemente recién se llega y no se sabe la raíz misma de ese conflicto y lo vamos a saber a medida que vayamos viendo este proceso. Porque el conflicto tiene tres características. Es un proceso, necesita de dos o tres partes que estén involucradas, que tengan puntos de vista divergentes sobre una misma cuestión, sobre un mismo objeto, sobre una misma persona que ellos quieran llegar. En las fases del conflicto que se denomina, tenemos la primera que es de latencia o está latente, que es cuando el conflicto es más intrapersona, ¿no? O sea, yo tengo ese prejuicio o considero que están vulnerando algún derecho, pero todavía no lo hago manifiesto, no se lo digo a la otra persona. Está en mí o la otra persona todavía no lo ha manifestado. Entonces está latente, hay indicios de que hay molestia, de que hay malestar, pero no se ha llegado todavía a que sea manifiesto. Se va a manifestar cuando se produzca la segunda instancia, que es el choque del conflicto. ¿Cuándo es el choque? Es decir, cuando se inicia el conflicto propiamente dicho. En esta etapa se da a partir de un hecho desencadenante que por lo general es fácilmente discriminable, ¿no?
en una guerra, por ejemplo, cuando alguien invadió o atacó a otra nación eh, sorpresivamente, cuando yo manifesté a viva voz que estaba en desacuerdo con alguien por alguna circunstancia, entonces siempre ahí ya va a estar el conflicto manifestado. En la tercera fase, las personas involucradas en el conflicto entran en puja, entran a exponer sus causas de que por qué piensan o actuaron de esa manera que llevaron el conflicto. El punto siguiente corresponde al desenlace que ya los vimos, ¿no? Ganar, 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 perder o perder, perder, que son los tres desenlaces que se pueden dar acá y que están muy de la mano con lo que está en la unidad número 2. Como le digo, si hay un ganar-ganar es porque hay una negociación. Las dos partes hablaron y llegaron a un acuerdo. Cuando las dos partes hablan y no llegan a un acuerdo, se va a necesitar de alguien que pueda mediar, que es donde va a actuar la policía en caso de contravenciones, de cuestiones menores. Trata de buscar un resultado acorde. Ahí está mediando. Y por último, se puede dar en el perder-perder el arbitraje o el laudo judicial, que es cuando la justicia decide qué es lo que se va a hacer. Entonces, según el resultado, el conflicto puede volver a su estado de latencia. O sea, hay un equilibrio aparente de que hemos logrado un acuerdo, pero todavía yo no estoy convencido de lo que me favorece. Entonces queda un conflicto latente o nace otro conflicto. Entonces es allí donde yo, como profesional, debo identificar si las dos partes están conformes, si las dos partes no se sienten como que algo ha quedado dando vuelta. Pero si vuelve a hacer esto, yo voy a hacer otra. Entonces ahí tenemos un conflicto latente. Hemos hablado de algo muy importante como es la fase del conflicto. También acá también se los puede clasificar en la visibilidad o la invisibilidad del conflicto. El conflicto latente las partes y las causas están presentes, pero el conflicto aún no se ha hecho visible. El conflicto manifiesto es un acontecimiento que ha precipitado ya en forma clara y manifiesta el conflicto. Para continuar con este tema, hay diferentes métodos. Hay diferentes métodos en la resolución de conflictos. Adversariales, no adversariales, en la cual el policía se va a enfrentar con ello, ¿no? Van a llegar y van a considerar y van a ver que una de las partes que está en conflicto considera enemigo a la otra y que no hay forma de solucionarlo el problema más que por a lo mejor alguna instancia legal. Los no adversariales son los que generalmente van a terminar en una negociación, porque tienen muchos puntos de acuerdo, porque tienen ganas de construir, de trabajar juntos y no de destruirse. También hay preguntas básicas que yo debo hacer para identificar un conflicto, ¿no? Esas preguntas básicas son las más comunes. ¿Quiénes intervienen? ¿Qué ha pasado? El contexto. Delimitar el contexto y el tiempo en el conflicto es muy importante. Van a llegar a hechos en los cuales le empiezan a relatar conflictos que sucedieron desde antaño, pero no delimitan el conflicto actual.
Entonces, el contexto, el cuándo y el dónde está pasando. Yo les dije que dentro de todos los métodos hay uno que lo da la Universidad de Harvard, en la cual dice que para solucionar o para tener una resolución de conflicto adecuada hay que atender tres cuestiones: la posición de las personas, los intereses y los valores. Cuando habla de la posición, siempre es la postura que ella tiene, es la forma por el medio de la cual se manifiesta el conflicto. Normalmente es un deseo, es el qué dentro del conflicto. Los intereses pueden ser de diferentes maneras, los intereses, ¿no? Pero los intereses siempre van a responder al por qué. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo este conflicto? Y los valores, los principios que no son negociables. Los principios personales no se negocian. Es una regla de la negociación. No se negocia mis valores, mis pensamientos, mi ideología, mi religión, mi cultura. Pero sí, el policía debe conocerlos a esos o a algunos de esos valores para poder, en el proceso de la comunicación, poder llegar a un buen término. Y yo hablé del proceso de la comunicación en el conflicto. Es muy importante. Es muy importante saber reconocer que la comunicación mueve al mundo, que la comunicación es quien puede iniciar y quien puede terminar un conflicto. Por eso el mensaje del receptor, del emisor, que es quien emite el mensaje, tiene que ser claro. Quien lo recepta tiene que tener una buena recepción de lo que la otra persona quiere hablar. Generalmente en las comunicaciones se producen muchos ruidos, muchas barreras en este proceso de la comunicación. La comunicación siempre se va a tratar de convencer a la otra persona de que desista de su actitud, de que vea los puntos positivos que puede tener dialogando o hablando para llegar a una buena negociación. Es lo único que puede pretender el policía o todo un mediador, encaminar a que las otras partes dialoguen. El mediador nunca impone, nunca decide, ¿sí? Va a guiar a que las otras partes puedan dialogar y ellos encuentren la solución o no al inconveniente. Por eso los paradigmas de las nuevas policías es el acercamiento a la sociedad, es el involucrarse en la sociedad, utilizar esos medios tan eficaces como es la empatía. Empatía significa adentrarse en la comunicación con el otro, tener una escucha activa. Una escucha activa es escucharlo atentamente, no hacer ninguna afirmación, ni negar nada de lo que está hablando. El policía siempre debe ser neutro en esa mediación. Tener rapport, o sea, hacer que las partes entren en un mismo canal de comunicación. Entre esos componentes de la comunicación no solamente está la emisión y el receptor, está el código, está el canal, está el contexto que condiciona esa comunicación. Por eso les digo, es muy importante saber a tiempo que este nuevo paradigma policial nos lleva a una empatía, a una escucha activa, a un rapport,
a entrar en sintonía con esas partes en el conflicto para poder guiarlos hacia la resolución del mismo. En cuanto yo les decía, en cuanto a los ruidos que puede tener la comunicación, son varios. Uno puede ser la filtración, que es la manipulación deliberada de la información. Otra, la percepción selectiva, o sea, habla más de las emociones, de la historia familiar, de esos valores que yo he recibido y que no quiero escuchar que vaya a negociar esos valores, las emociones, la manera en que se siente el receptor y también el emisor al momento de comunicar. Indicativos no verbales, el lenguaje. Recordemos que debemos tener presente que hay un componente digital y un componente analógico en el lenguaje. El digital es todo lo verbal, es todo aquello que se dice, es todo lo que manifiesto con las palabras. Pero lo que manifiesto con las palabras solamente es un 7%. O sea que la mayor comunicación pasa por un componente digital, por un componente analógico. Este componente analógico son las señas, es la manera que yo acompaño el lenguaje, los ademanes, y que también tengo que tener cuidado porque me puedo desdecir con mis gestos lo que estoy diciendo con mi boca. Entonces, este componente digital y analógico que tiene el lenguaje es fundamental que ustedes lo sepan, que únicamente la comunicación humana es un 7% por las palabras. El tono de voz, hay un porcentaje de un 30% aproximadamente, y más de un 55% pasa por todos los gestos, por todos los impulsos que yo no puedo controlar, porque mi cabeza es mucha la información que le da mi aparato fonético, entonces yo no puedo traducir muchas veces todo lo que quiero y eso se transforma en ademanes o impulsos o gestos que debo tener cuidado para que mi negociación o mi mediación no se caiga, no se contradiga. Ustedes tienen allí una imagen, un cuadrito en el cual dice que lo verbal es el 7%, la voz o los tonos de voz que debo utilizar en determinados momentos un 38% y un 55% pasa por los componentes, como les digo, los gestos y los ademanes. Hablar entonces claro, tener esa escucha activa, empatía, rapport, para poder llegar a la persuasión, para poder llegar a esos comportamientos deseados que yo creo y quiero en una mediación. Pero también debo tener en cuenta esa pirámide de Maslow que está en los capítulos anteriores, en la cual la persona necesita sentirse segura para autorrealizarse. Cuando hay inseguridades en cualquiera de esas etapas, inseguridades en lo laboral, inseguridades en lo social, inseguridades en el estrato más bajo, como es lo alimentario, como es la vivienda, como es la vestimenta,
indudablemente me pueden producir conflictos, ¿sí? Que pueden comenzar en conflictos irreales en mí y pueden terminar en conflictos sociales. Entonces, el policía siempre debe tener en cuenta en qué estado de esta pirámide de Maslow, de las necesidades, las personas también está al momento de mediar en este conflicto, teniendo en cuenta los componentes de la comunicación que son importantes. Como les dije, el emisor, el receptor, la retroalimentación que debe haber entre uno y otro, evitar las barreras. No puedo mediar en un lugar donde hay mucho ruido, donde no me escuchen. Debo separar las partes. Debo llevar a las partes siempre a un terreno donde ellos no se sientan fuertes en la comunicación y puedan poder escuchar la mediación o guiarlos hacia un diálogo. Hoy la policía debe resolver más conflictos desde la palabra que desde la utilización de la fuerza. En definitiva, y quizás en esta somera introducción a resolución de los conflictos, hay puntos que los tendrán que ver en el apunte y si hay alguna duda me lo dicen. Asimismo, yo les voy a ir subiendo material por el foro. Tengan en cuenta siempre los foros, para que ustedes tengan más material de lectura y puedan ampliar su campo de conocimiento en cuanto a este tema que es vital para el policía de hoy, que es un gestor de conflictos.